Sí, no. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas todos al 19 Congreso del CEPAC. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Alberto Blanco Sánchez, que es médico adjunto del Servicio de Hematología del Hospital de Octubre, que nos va a presentar una ponencia revolucionando el tratamiento de mieloma múltiple, avances y terapias avanzadas. ¿Es así? Bueno, nada, lo primero de todo, a los asistentes, al CEPAC. Perdona un momentito, os quiero recordar que las ponencias se están grabando, ¿vale? Si alguno de vosotros y vosotras no quiere que su imagen o su voz salga, me lo decís, ¿vale? Gracias a vosotros, al CEPAC, por invitarme a esta charla y por la organización de este tipo de eventos, que yo creo que ayuda mucho a acercar a los pacientes y acompañantes a los médicos y ayudarnos a haceros comprender mejor este tipo de enfermedades, a resolver cuestiones o dudas y a actualizar sobre los últimos avances científicos en cáncer, que son cosas que se deberían tratar en consulta, pero que muchas veces por el tiempo limitado pues no nos da tiempo a hacer. Y bueno, yo trabajo concretamente en la unidad de ensayos clínicos de mi hospital, tratando a pacientes con mieloma múltiple, que es la enfermedad de la que vengo a hablar. Para estructurar un poco mi charla, en un primer lugar voy a hablar de generalidades del mieloma, de qué se trata, cómo se diagnostica, a quién afecta, cómo se trata o se trataba hasta hace muy poco. Y en una segunda parte ya entraré en el meollo de los avances en el tratamiento, pero también en otros aspectos, como diagnóstico, seguimiento y técnicas de estudio de la enfermedad. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el mieloma múltiple? Se trata de una enfermedad causada por la proliferación descontrolada de células plasmáticas malignas. La célula plasmática es una célula que existe en todos los organismos, en todos los animales, y consiste en células del sistema inmune que se alojan en la médula ósea y cuya función es producir anticuerpos. Los anticuerpos son un tipo de proteína llamada inmunoglobulina que nos protege contra microbios. Para que os hagáis una idea, ese es el aspecto que tiene una célula plasmática en el microscopio. Y por si a alguien no le venía a la cabeza la idea de un anticuerpo, yo creo que esa imagen habrá más que 1000 palabras. El mieloma múltiple es la enfermedad de células plasmáticas más frecuente, aunque no es la única. Existen otras como la amiloidosis, que a veces se presentan acompañando a esta otra enfermedad. Bien, por hablar un poco de historia, esta enfermedad es conocida desde hace bastante tiempo. A mediados del siglo XIX se descubrió el primer caso en Londres, que afectaba a un paciente de 45 años que comentaba dolores en los huesos de forma generalizada, y sus médicos se dieron cuenta que, a diferencia de otras enfermedades de los huesos, había una proteína extraña en la orina. Mandaron una muestra de orina a un clínico muy reputado de la época, el Dr. Ben Jones, que descubrió que, a diferencia de los pacientes nefrópatas o con diabetes, en los que se pierde albúmina, había una proteína que nadie antes había descrito. Se describieron muchos casos en las décadas siguientes y en ese año un doctor ruso bautizó la enfermedad como mieloma, porque procede de la médula ósea, y múltiple porque siempre se diagnosticaba de forma diseminada. En el mieloma múltiple no se habla de estadios, como en otros tipos de tumores, porque está diseminada por toda la médula ósea desde el momento de diagnóstico. Años después se descubrió la célula causante de la enfermedad, la célula plasmática, que fue descrita por primera vez por el doctor Ramón y Cajal. Y a mediados del siglo pasado se realiza un avance muy importante en el diagnóstico de la enfermedad, que es el desarrollo de la técnica de proteinograma de electroforesis. Para que os hagáis una idea, en todo organismo sano existe un gran repertorio de inmunoglobulinas que son distintas porque cada una tiene que atacar a un microbio distinto. Cuando sometemos a un campo eléctrico a la sangre del paciente, somos capaces de separar las distintas proteínas según su peso molecular. Y estas se ponen en hilera. Por ejemplo, tenéis la albúmina, que es la proteína más abundante en el organismo, que se distribuye en una franja muy fina porque es una proteína que no necesita tener variedad, es muy igual. Y las inmunoglobulinas se alojan en la banda que llamamos gamma. Como veis, es una banda bastante ancha porque, como os decía, las inmunoglobulinas son muy distintas entre sí, tienen pesos muy distintos y, por tanto, se distribuyen de forma difusa. Bien, en pacientes con mieloma múltiple, gracias al proteinograma, nos dimos cuenta el siglo pasado de que se formaba lo que llamamos un pico monoclonal. Como existe un clon de células tumorales que produce la misma inmunoglobulina, todas ellas tienen el mismo peso molecular y se distribuyen en una estrecha franja que nos ayuda a identificar pacientes que pueden tener esta enfermedad. Os he dado unas pinceladas de lo que es el mieloma múltiple, pero la realidad es que hay unos criterios muy estrictos para definir qué paciente tiene esta neoplasia de células plasmáticas en concreto. Estos criterios existen desde hace bastantes décadas. Consisten en la presencia de más de un 10% o más de células plasmáticas patológicas en la médula ósea y, acompañando a eso, afectación de alguno de los órganos diana. Típicamente, el mieloma puede producir un aumento de calcio
al destruir el hueso. Puede afectar al riñón porque la proteína monoclonal se filtra por los túbulos del riñón, por las cañerías de este órgano, producen obstrucción y pueden deteriorar el riñón. Puede producir anemia por la infiltración de la médula ósea y la afectación más importante es la de los huesos, que puede ser en forma de tumores sólidos, fracturas o de mineralización. Como veis, de la proteína monoclonal no se habla en ningún momento de los criterios diagnósticos, porque hay un porcentaje muy pequeño de mielomas múltiples que de hecho son no secretores. Es decir, existe la célula tumoral, existe afectación de un órgano diana, pero por alguna razón esas células plasmáticas no producen, no liberan inmunoglobulina. Desde hace 10 años los criterios se actualizaron y a día de hoy consideramos que tiene un mieloma un paciente que tenga una carga tumoral muy alta. Y eso queda definido con una presentación de 60% de células plasmáticas o más, por lesiones que solo se nota la resonancia magnética, que es la prueba más fina para estudiar el hueso, o cuando las cadenas ligeras están muy alteradas, que no se quiere poner la cifra y es muy concreta. Bien, ¿a quién afecta el mieloma múltiple? Es una enfermedad bastante rara, representa tan solo el 1% de los tumores. Pero con todo, en España al año se diagnostican entre 2.500 a 3.000 casos nuevos y además esa incidencia está en aumento. Por un lado, probablemente se deba a que estamos siendo capaces de diagnosticar antes la enfermedad porque tenemos mejores pruebas diagnósticas y no se sabe realmente si está aumentando la frecuencia de la enfermedad. Es una enfermedad de pacientes mayores, puesto que la mediana es de 67 años, lo cual quiere decir que la mitad de pacientes tiene más de esa edad. Y parece que es un poco más frecuente en varones. Parece que se distribuye de forma heterogénea geográficamente y que afecta más a personas en Europa o en Estados Unidos, aunque igual esto puede deberse a que tenemos mayor disponibilidad en las pruebas diagnósticas. Y con todo lo que os he dicho, se sitúa como segunda neoplasia hematológica más frecuente, por detrás de los linfomas, pero por delante de otras enfermedades que sonarán como las leucemias. ¿Existen factores de riesgo ambientales como el tabaco, la dieta o infecciones? La verdad es que no hemos identificado hasta ahora ningún factor de riesgo, lo cual quiere decir, por otra parte, que no podemos prevenir la aparición de la enfermedad. El segundo punto yo creo que es muy importante transmitirlo al paciente que se diagnostica de mieloma múltiple, y es que es una enfermedad que no se considera que sea hereditaria, no se transmite a la descendencia, se considera esporádica. No hay ningún gen que podamos identificar y, por tanto, no hay que estudiar al resto de familiares. Lo que sí que sabemos es que habitualmente todo mieloma procede de una condición previa, premaligna, que se llama gamopatía monoclonal de significado incierto. Para que lo entendáis, hemos comentado que en todo organismo hay inmunoglobulinas, que son policlonales, son distintas, y nos ayudan a defender a los microorganismos, pero si hiciéramos un proteinograma a toda la población, identificaríamos un porcentaje bajo de personas que tienen un pequeño pico monoclonal de mayor o menor cuantía. Y si hiciéramos un estudio de médula ósea a esas personas, identificaríamos alguna célula plasmática que es atípica, que no es normal. Pues bien, la gamopatía monoclonal tiene su criterio diagnóstico, que es la presencia de menos de un 10% de células plasmáticas en la médula ósea. Es poco frecuente, pero su incidencia va aumentando con la edad. Y de hecho, el 10% de personas de más de 70 años puede tener esta enfermedad, esta entidad, esta condición. El riesgo de evolucionar a mieloma múltiple lo tenéis ahí, es de un 1%, aunque ese riesgo parece que va bajando con los años desde el momento de diagnosticar la gamopatía. Y si una persona tiene una gamopatía, se hace un seguimiento, pero si se transforma en un mieloma múltiple no lo hace de la noche a la mañana. Hay una entidad intermedia con mayor carga tumoral que se llama mieloma aquiescente, que tiene esos criterios diagnósticos, una carga tumoral de entre 10 a 59% de células plasmáticas en la médula ósea, sin llegar a afectar a uno de los órganos diana, puesto que en ese caso sería un mieloma sintomático, y sabemos que esta condición, que está intermedia, a medio camino entre la gamopatía y el mieloma sintomático, pues tiene mayor riesgo de transformarse. Pasando al tratamiento, aunque voy a hablar de esto, que es muy antiguo, yo creo que es importante hablar de la historia del tratamiento del mieloma para poner en perspectiva en qué momento estamos ahora y todo lo que hemos evolucionado en apenas menos de un siglo. A mitad del siglo pasado comienzan los primeros ensayos clínicos para tratar la enfermedad y no es hasta los 60 cuando se descubre que hay ciertos fármacos de quimioterapia que son efectivos, aunque a dosis bajas lo único que conseguían era frenar un poco la enfermedad, controlar los síntomas. En esta misma década se añaden los corticoides a la terapia contra el mieloma, porque son los que mejoran el funcionamiento de la quimioterapia. Y en los 70 se da un primer paso importante del tratamiento y es el descubrimiento que los fármacos funcionan mejor cuando se usan en combinación, aunque sea menores dosis, que cuando se usan en monoterapia. ¿Por qué es esto? Porque se ha hablado de que en mieloma múltiple hay clones que producen la misma inmunoglobulina, pero es una enfermedad relativamente compleja. Y existen distintas poblaciones tumorales que tienen distinta sensibilidad a cada fármaco.
Entonces, probablemente la combinación lo que hace es que estamos atacando a esas distintas poblaciones. En los 80 se descubre que el melphalan, que era la primera quimioterapia que se empleó contra la enfermedad, cuando se aplica a dosis muy altas es muy eficaz y consigue incluso la respuesta completa, que os comentaré qué es. Ahora bien, cuando se usa a dosis tan altas, produce un vaciamiento de la médula, una aplasia que se llama, que puede durar durante meses. Y esto se traduce en necesidad de transfusiones y un riesgo muy alto de infecciones. Entonces, para poder aplicarlo, lo que se hace es que se puede administrar el melphalan y seguidamente se hace un trasplante de médula ósea. No es un trasplante de médula ósea que podéis estar pensando, en el que es un donante cede sus células madre a un receptor, sino que en este caso el paciente con mieloma se recoge las células madre en un primer momento, se congelan, se aplica la quimioterapia a altas dosis y después de la quimioterapia se vuelven a administrar esas células madres para cortar el periodo de aplasia o vaciamiento de la médula ósea. Y como decía, por primera vez se logra que el paciente entre en respuesta completa y eso se definió como la desaparición de la proteína en sangre y en orina y la reducción de la carga tumoral de forma que hubiera menos de un 5% de células plasmáticas en médula ósea, cifra con la cual no sabemos decir si las células plasmáticas que quedan son sanas o enfermas. Entonces se asume que no vemos enfermedad y se define así la respuesta completa. En el 99 ocurre el segundo hito en el tratamiento del mieloma. Y es que empiezan a salir fármacos que no son quimioterápicos. El primero fue la talidomida, que forma parte de una familia que se conocen como inmunomoduladores o EMID. En el 2002 se desarrolla el bortezomib, otro fármaco no quimioterápico. Y en el 2008 empieza la carrera de los anticuerpos monoclonales con el daratumumab. Por hablar un poco del mecanismo, estos fármacos, aunque no son quimioterapia, y hay que explicar al paciente que no se le va a caer el pelo, que no va a tener náuseas, no están libres de efectos secundarios. El bortezomib forma parte de la familia que se llama inhibidores de proteasoma, que básicamente inhiben, frenan a una molécula que hace un poco la función de limpieza de proteínas tóxicas. Como en el mieloma, que las células plasmáticas no paran de producir inmunoglobulina enferma, se acumulan y esto destruye la célula. Pero tiene sus efectos secundarios, neuropatía, produce cosquilleos, puede producir pérdida de fuerza. Hay que avisar al paciente de que si no se ajustan las dosis y empieza a desarrollar síntomas, puede incluso desarrollar una parálisis. Los inmunomoduladores, cuyo primer fármaco fue la talidomida y el que usamos más allá de hoy, que es la lenalidomida, tienen muchos mecanismos distintos y como efectos secundarios suele producir toxicidad medular, es decir, anemia, bajada de defensas, de plaquetas. Y en cuanto a los anti-CD38, como el daratumumab, CD38 es una molécula que se encuentra en la membrana de la célula plasmática, el daratumumab se pega directamente y produce la destrucción por distintos mecanismos. Es un fármaco que tiene pocos efectos secundarios, pero es verdad que las primeras administraciones pueden producir algo de reacción y como no va específicamente a atacar a la célula plasmática maligna, sino que mata a todos los repertorios de células plasmáticas, hace que el individuo pierda muchas inmunoglobulinas que nos defienden contra los organismos y por tanto aumenta el riesgo de infecciones. Bueno, pues con todo eso, quería enseñaros esta gráfica porque muestra un poco cómo ha ido mejorando el pronóstico de los pacientes con mieloma múltiple. En esta gráfica se ve cómo los pacientes van recayendo de la enfermedad, cómo reaparece, y esta es una gráfica de mortalidad, cómo los pacientes van falleciendo. Esto es un estudio de un centro que fue haciendo cada década su curva de supervivencia y veis cómo la azul, que fue la primera, es claramente superada por la siguiente. O sea, cómo con los años los pacientes con mieloma van evolucionando mejor. La curva verde es el momento en el que se añade la talidomida y la curva amarilla cuando se añade el bortezomib. Bien, y hay una serie de ideas, de dogmas del mieloma múltiple a día de hoy, o que pueden cambiar, que yo creo que es importante transmitir a los pacientes con mieloma. No lo he dicho, pero si os fijáis en la curva de antes, los hematólogos nos dan mucho miedo a hablar de curación en esta enfermedad y somos muy prudentes. Y esto es porque normalmente en los cánceres sólidos u otro tipo de neoplasias hematológicas, cuando pasan 5 años y no hay señales de la enfermedad, se suele asumir que el paciente está curado. Pero como podéis ver aquí, por desgracia, esto ocurre con muy pocas enfermedades, pero pasan incluso 10, 15 años, 20 años y la enfermedad sigue reapareciendo. De forma que incluso cuando la controlamos bien, cuando no detectamos la proteína, sabemos que algo persiste en la médula ósea. Lo que sí sabemos es que cuanto mejor es la respuesta con el tratamiento, si conseguimos una respuesta completa y no simplemente una parcial, el periodo libre de enfermedad parece ser más prolongado. Lo que comentaba, pese a alcanzar respuesta completa, pese a que no detectamos ninguna célula tumoral, sabemos que algo queda, porque los pacientes eventualmente recaen. Otro concepto bastante importante es que la primera línea de tratamiento suele ser la que consigue mayor duración de control de la enfermedad.
Y como veis, con cada línea de tratamiento el mieloma se va haciendo más inteligente, más resistente, probablemente por la selección de clones más agresivos. Entonces, una idea bastante asumida a día de hoy por los hematólogos es que es importante ir con todo en la primera línea, no reservarse tratamientos fuertes, tratamientos buenos, sino conseguir una primera línea con una gran efectividad porque va a dar mayor tiempo libre de enfermedad al paciente. Con todo eso, esto es el arsenal terapéutico con el que contábamos hasta hace poquitos años. Entonces, habla de los corticoides, la quimioterapia, que por suerte a día de hoy ya no se usa en primera línea, salvo para trasplante, y queda reservada para líneas más posteriores, los inmunomoduladores, los niveles de proteosoma y los anticuerpos de nudo, por así decirlo, porque ya comentaré que ahora tenemos otro tipo de anticuerpos. Hay algunos que no están disponibles en España y hay algunos que no he mencionado aquí. Entonces, para explicar todo esto al paciente, cuando está diagnosticado, vamos a hablar un poco de qué consiste el esquema de tratamiento. Hay dos grandes grupos de pacientes, los que son candidatos a trasplante de médula ósea, que sabemos que es un tratamiento muy eficaz, y aquellos que por edad o por enfermedades, digamos que son muy frágiles como para trasplantarlos, porque el riesgo es inasumible. En cualquier caso, el tratamiento en ambos grupos empieza con lo que llamamos una inducción. La inducción consiste en la administración de varios ciclos, que duran un mes alrededor, en los que combinamos varios fármacos de los que he enseñado antes. Es un tratamiento que se realiza de forma ambulatoria, que consiste en combinación de pastillas y de inyecciones, pero que supone visitas frecuentes, que pueden ir desde una vez a la semana o varias veces a la semana si hay complicaciones, hasta cada 2 semanas o una vez al mes. En los pacientes candidatos a trasplante, tras varios ciclos de inducción, se recoge la célula madre y se realiza este procedimiento. Normalmente requiere ingreso hospitalario, aunque hay algunos hospitales que hacen esta intervención de forma ambulatoria. Supone un ingreso de unas 2 o 4 semanas en las que básicamente damos tiempo a esa médula, a esa célula madre que hemos infundido, a que injerten y a que produzcan de nuevo hemoglobina, plaquetas y defensas. Y hay que decirle al paciente que una vez que se va a casa va a tener un periodo de recuperación que puede ser bastante prolongado, de meses. Después del trasplante, eventualmente se hace una consolidación, que es muy parecida a la inducción, y desde hace bastantes años también sabemos que el tratamiento no acaba aquí. Hay que añadir un tratamiento de mantenimiento que consiste normalmente en una monoterapia a dosis más bajas que en la inducción. Es beneficioso porque mantiene la enfermedad dormida durante más tiempo. Y el mantenimiento, por desgracia, supone que el paciente tiene que seguir viniendo al hospital una vez al mes, por lo menos, porque en cada visita hemos de hacer un análisis de la orina y de la sangre en busca de esa proteína para asegurarnos que no reaparece. A día de hoy, ¿cómo aplicamos todo esto? Pues una inducción típica en un paciente candidato a trasplante será la combinación bortezomib, lenalidomida y dexametasona, aunque ya estamos incorporando también el daratumumab, lo que llamamos cuadriplete. Y el típico tratamiento de un paciente no candidato a trasplante es la combinación de daratumumab, lenalidomida y dexametasona. Bien, hemos hablado de que el paciente eventualmente va a recaer y va a necesitar una segunda línea de tratamiento. ¿Cómo manejamos esta situación? Pues normalmente no empleamos los mismos fármacos que en la primera línea porque asumimos que el mieloma se ha hecho resistente o por lo menos ya conoce esos medicamentos. Entonces lo que solemos hacer es cambiar dentro de la misma familia de fármaco o cambiar de familia. Entonces, por ejemplo, un paciente que haya recibido el bortezomib, lenalidomida, dexa, que es lo que significan esas siglas, podríamos, por ejemplo, introducir un nuevo fármaco que no ha visto ese mieloma, pasar de un inmunomodulador a un anticuerpo, y dentro de la familia de los inhibidores de proteasoma pasar de bortezomib a carfilzomib, en un esquema como el que tenéis ahí, que tenemos aprobado en España. En un paciente mayor que haya recibido daratumumab, lenalidomida y dexametasona, podríamos cambiar de familia, introducir el bortezomib como inhibidor de proteasoma y pasar de la lena a la pomalidomida. El corticoide sí que es verdad que lo mantenemos igual, se mantienen todas las líneas. Y bien, con todo eso, no es que usemos el mismo esquema, no es tan sencillo como mover la pieza del ajedrez, sino que tenéis la complejidad que tenéis ahí. Normalmente elegimos las combinaciones en función de la preferencia del paciente, de los posibles efectos secundarios, de lo que tenemos aprobado, porque no podemos usar cualquier fármaco como queramos, sino que estamos muy regulados con las combinaciones. Y bueno, ese es el puzzle del tratamiento del mieloma en siguientes líneas. Aún así, seguimos teniendo retos bastante importantes, pese a todo el arsenal del que disponemos. Lo primero, lo que he comentado. No podemos decir que sea posible la curación porque la enfermedad sigue reapareciendo, aunque es verdad que hay muchos pacientes mayores que son diagnosticados de mieloma, se trata de una primera línea, fallecen por otra causa y no sabemos realmente si ese paciente está curado
o si hubiera seguido viviendo, hubiera recaído. Hay pacientes que, pese a todos los fármacos que tenemos, no responden ni siquiera en primera línea. Son los pacientes de alto riesgo, pacientes con alteraciones genéticas de alto riesgo, pacientes con mieloma extramedular, que es la situación en la que aparecen en órganos fuera de la médula. Y, por tanto, hay algún porcentaje de estos enfermos que se considera refractario, esto es, que no responden a ninguno de los fármacos. Y tenemos el problema de efectos secundarios. Ya no ponemos tanta quimio, solo ponemos el benfalán en el trasplante, pero son fármacos que acarrean muchas toxicidades y, sobre todo, infecciones. Y tenemos el reto de los pacientes que han ido quemando líneas, que han probado todos los fármacos y se van agotando las alternativas. Porque, por un lado, ya sabéis que este mieloma es más inteligente y, por otro, nos encontramos situaciones en las que no tenemos fármacos que ofrecer. Y hay que recordar que la mejor alternativa a los pacientes en los que se han quemado todas las líneas suelen ser los ensayos clínicos. Ensayos clínicos que han ayudado a desarrollar las terapias avanzadas en las que hablan en esta segunda parte de la presentación. Seguro que a todos os suena CAR-T y la familia relacionada, que es el grupo de los fármacos anticuerpos biespecíficos, y os voy a explicar un poco cómo funciona. Quiero que os quedéis con la frase de reedición del linfocito T. Estos dos doctores, a principios de los 2000, recogieron un montón de artículos sobre el cáncer en general y se dieron cuenta que no consiste, el cáncer no es una enfermedad simple, sencilla, en la que simplemente ocurra una proliferación descontrolada de las células tumorales, sino que estas van ganando una serie de mecanismos que les hacen generar la enfermedad. Entonces, por un lado, ellos hablan de señales que sostienen la proliferación de las células, en lo que ellos llaman, lo que consistiría en apretar el acelerador de la célula tumoral. Pero la célula tumoral no solo crece descontroladamente, sino que también frena las señales que normalmente inhiben el crecimiento de las células. Otro mecanismo del cáncer es inducir la angiogénesis, es decir, el cáncer hace que crezcan los vasos sanguíneos para nutrir las células tumorales. Y el punto más importante y en el que se basa el desarrollo de las terapias celulares avanzadas es evitar la destrucción inmunológica. ¿En qué consiste esto? Cuando una célula sufre un daño en el ADN, y eso puede facilitar su proliferación descontrolada, normalmente esa célula envía una señal de alarma al sistema inmune para que la destruya y corte de raíz un posible cáncer. Esto ocurre de forma natural y continua en el organismo. Ahora bien, cuando una célula evoluciona y se produce un cáncer, lo que hace es apagar esa señal de alarma. Y lo que hace, digamos, es ser ignorada por el sistema inmune. Gracias al conocimiento de la biología de este proceso, se han desarrollado las células CAR-T y los fármacos biespecíficos, que lo que hacen es restaurar esta señal de alarma y conseguir que podamos atacar mediante ingeniería genética a la célula que queramos. Entonces, las terapias celulares avanzadas se han desarrollado para atacar a infinidad de proteínas que se expresan en la membrana de las células plasmáticas de forma exclusiva. Y dentro de esas proteínas, la que ha tenido mayor éxito es el BCMA. El BCMA es una proteína que solo se expresa en las células plasmáticas y para las que se han desarrollado esos dos productos que ya están en el mercado, entonces Citacel aún le queda un poco para llegar a España. Y además de estos dos, tenemos uno de producción española, liderada por el Hospital Clínic, que también lo tenemos disponible en nuestro país. ¿Cómo funciona la terapia CAR-T? En primer lugar, el paciente es sometido a una linfoféresis, que consiste en la recolección de los linfocitos de su organismo y se envían al proceso de producción, a la farmacéutica. Luego, durante un proceso de un mes, se modifica genéticamente a esos linfocitos T para educarlos a atacar a la célula que queremos, en este caso la célula plasmática. Se cultivan para que tengamos una cantidad suficiente y se vuelven a enviar congelados al hospital donde se van a administrar al paciente. El paciente se le administra quimioterapia, unas dosis bajitas para eliminar los linfocitos T y hacer hueco a esos linfocitos nuevos, modificados genéticamente, y se administra la terapia. Y bueno, los resultados en los primeros ensayos clínicos fueron espectaculares. Se vio que pacientes con mucha carga de tratamiento previa y que van bastante mal, conseguían, gracias al Citacel o al Idecel, mantener una respuesta bastante aceptable para enfermedades muy agresivas, con muchos tratamientos previos. Ahora bien, si observáis esa gráfica, parece que el primer mes de tratamiento va peor el grupo del Citacel. Y esto ocurre porque hay que recordar que en todo el proceso de fabricación del CAR-T se demora un mes. Y muchas veces el paciente no puede esperar ese tiempo, porque estamos ante una enfermedad agresiva
que progresa, que produce fallos de los órganos. Entonces, para superar esa dificultad, se desarrollaron unos fármacos que tienen un mecanismo similar al CAR-T, pero que están disponibles. Son los anticuerpos biespecíficos. En este caso, no extraemos una célula del organismo y la modificamos, sino que utilizamos un anticuerpo que pega físicamente a la célula del mieloma y al linfocito T y que está fabricado y está disponible en la farmacia. En España contamos ya con 2 comerciales aprobados, el Granatamab y Teclistamab. Tenemos otra lista que va creciendo con los años contra BCMA. Y lo bueno de los anticuerpos biespecíficos es que se han desarrollado otros contra distintas dianas, como el GPRC5D o ese que tenéis debajo. Entonces, a la hora de elegir entre CAR-T o fármaco biespecífico hay que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, como he comentado, el biespecífico se puede administrar directamente, lo tenemos disponible, no hay que fabricarlo. El CAR-T, al ser una terapia individualizada, supone ese tiempo de demora que a veces el paciente no puede esperar. Por otro lado, el anticuerpo específico no cambia el paradigma de tratamiento de tener que venir a inyecciones de forma periódica, mientras que el CAR-T es la primera terapia con la que conseguimos una administración y parar el tratamiento. El paciente recibe el CAR-T y puede pasar años sin tener que administrarse ninguna nueva medicación. Y en ambos casos, el principal escollo es el alto coste que dificulta la aprobación acelerada de este tipo de terapias. Y estamos hablando muy bien de ellos, pero hay que tener en cuenta que son fármacos tóxicos, tienen sus efectos secundarios como cualquiera. Hay 2 efectos secundarios muy conocidos, sobre todo conocidos por el CAR-T, que se producen al principio, con la primera administración del biespecífico o en los primeros días de la administración del CAR-T, y que motivan que estos pacientes se traten durante un tiempo hospitalizados. El primero de ellos es el síndrome de liberación de citoquinas, que se produce porque hay tal activación del sistema inmune cuando se expone a una enfermedad, a un mieloma múltiple florido, activo, que a veces se producen síntomas como la fiebre, bajada de tensión o incluso un shock hemodinámico. A veces toda esa tormenta de citoquinas inflamatorias puede pasar al sistema nervioso central y producir síntomas como desorientación, alteración del habla, que suponen un tratamiento, la necesidad de un tratamiento antiinflamatorio intensivo y una vigilancia muy estrecha. Y normalmente estos efectos secundarios ocurren al principio del tratamiento, en los primeros días, y una vez que ocurren y se controlan no vuelven a aparecer. Pero hay unos efectos secundarios a largo plazo de estos fármacos, que son las infecciones. Recuerdo que estas terapias no van dirigidas solo contra la célula plasmática maligna, sino contra cualquier célula plasmática. Eso supone que el individuo no tiene ningún tipo de inmunoglobulina para defender esas infecciones y, por lo tanto, hay que protegerlo mediante el uso de mascarillas, vacunación y administración de inmunoglobulinas de donantes. Y bueno, parece muy moderno la terapia CAR y los biespecíficos, pero en realidad es desde el final de los 80 que se viene intentando desarrollar este tipo de terapia. Veis que entre el 89 y el 93 se desarrolló el primer CAR, aunque no funcionaba. A principios de los 2000 se consigue pasar a una segunda generación de CAR-T que parece que sí tenían cierta eficacia, primero en modelos murinos, más adelante se probó en seres humanos y demostró efectividad. Y bueno, en Estados Unidos se aprobó ya en 2021 uno de los CAR-T disponibles, el IDECEL. Un año después aprobaron allí el Cilta-Cel. Y en Europa hemos llegado un poquito más tarde, pero ya desde 2024 están aprobados el IDECEL y el Cilta-Cel. Y como digo, en España todavía no están disponibles los dos, pero el Cilta-Cel estará aprobado pronto. Y lleva desde los 80 desarrollándose, pero aún queda mucho por hacer. Y la verdad es que se están dando muchos pasos en el sentido de la terapia celular avanzada. Ahora mismo estamos en el punto de los CAR-T de segunda generación, como el Cilta-Cel o el IDECEL, pero se están desarrollando otras generaciones de CAR-T más eficaces. También se está explorando la posibilidad de modificar genéticamente no el linfocito T, sino cualquier otra de las células del sistema inmune, como por ejemplo la célula NK. Se están empezando a desarrollar fármacos triespecíficos en los que no hay solo una diana, como el BCMA, sino que se podría combinar un ataque a varias dianas a la vez. Se están desarrollando también los CAR-T halogénicos, es decir, que un donante ceda sus linfocitos T, sean modificados, y por lo tanto superaríamos el escollo de la demora en la fabricación desde que se salen los linfocitos del donante. Y se está explorando también el uso de nuevas dianas. Ahora mismo hay CAR-T anti-BCMA, pero probablemente en el futuro se desarrollen contra nuevas dianas. Y bueno, hasta aquí he hablado sobre el tratamiento, pero es verdad que el mieloma múltiple no solo está avanzando en este aspecto, sino también en el diagnóstico, en el pronóstico y en muchas técnicas de estudio de la enfermedad. Y yo os quería hablar de una de las más importantes, que es la enfermedad medible residual.
Hemos hablado de que la respuesta completa en mieloma supone la desaparición de la proteína monoclonal y un número muy bajito de células plasmáticas en médula ósea, menos del 5%. Pero la respuesta completa es la punta del iceberg, porque por debajo de esa proteína que dejamos de detectar, no sabemos si el paciente tiene una de cada 100 células plasmáticas malas en la médula ósea, si es una de cada 1000, es una de cada 1.000.000. Y si bien sabemos desde hace muchísimo que el paciente que no alcanza respuesta completa recae muy pronto, vemos que distintos pacientes que tienen la misma respuesta, la respuesta completa, recaen en momentos diferentes. La forma de saber y predecir esto es estudiar la mínima residual, es decir, desarrollar una técnica que sea más avanzada que el ojo convencional en el microscopio o que la detección de la proteína para detectar hasta la última célula tumoral maligna. Entonces, bueno, lo estamos haciendo. Entonces, para estudiar la enfermedad a medida residual, hay varias técnicas, pero la que utilizamos en España es la citometría de flujo. Consiste en hacer pasar una hilera de células una a una por un pequeño capilar y gracias a una serie de tinciones podemos identificar si hay células malignas. Y aquí, por ejemplo, veis cómo somos capaces de identificar células plasmáticas sanas y células plasmáticas anormales. Y la enfermedad a medida residual, cuando es negativa, claramente significa un mejor pronóstico de la positividad. Este estudio incluyó un montón de pacientes, a 1.500 pacientes que alcanzaban mínima residual negativa y 1.100 con mínima residual positiva, y se ve como claramente la curva de la negatividad es mucho mejor. Los pacientes recaen mucho más tarde. Y no solo va mejor la enfermedad, sino que el paciente con la mínima residual positiva tiene mayor posibilidad de fallecer a lo largo del tiempo. Y no solo nos vale para dar un pronóstico al paciente de cuándo puede reaparecer su enfermedad, sino que también es muy importante para la aprobación de nuevas terapias. Ocurre que en el mieloma tenemos a día de hoy terapias tan buenas que es difícil encontrar nuevos fármacos que mejoren el pronóstico. ¿Qué quiero decir con esto? En este estudio se comparaba el cuádruplete, daratumumab, bortezomib, lenalidomida y dexa, con el mismo esquema pero sin daratumumab, lo que llamamos triplete. Y como podéis ver, las diferencias eran poco significativas, apenas existían al año de haber tratado a los pacientes. A los 2 años empezaban a haber mayores diferencias, pero aún no eran significativas. Y solo cuando han pasado 4 años, cuando realmente vemos que merece la pena añadir daratumumab, y por esta razón es cuando las agencias reguladoras aprueban los fármacos. Ahora bien, si utilizamos la mínima residual, vemos que claramente el esquema de cuádruplete supone un 65% de residual negativa contra el triplete que tan solo alcanza un 30%. Sabiendo que una residual negativa se traduce en mejor pronóstico, podemos pedir a agencias reguladoras que nos aprueben un nuevo fármaco sin tener que esperar 4 años, es decir, haciendo una mínima residual al año y mostrando los buenos porcentajes de negatividad que alcanza. Y solo por hacerse una idea de cómo hemos mejorado el tratamiento, os recuerdo la anterior gráfica. Así es como tratábamos el mieloma hace 25 años, una cláusula bastante mala, una pendiente muy inclinada, y estos son los resultados que estamos teniendo ahora en primera línea. Y bueno, en Estados Unidos, de hecho, este año ya se ha aprobado por la FDA, la agencia de medicamentos de ese país, el uso de la mínima residual negativa como objetivo primario de ensayos. Es decir, si mi tratamiento demuestra que tiene mejores tasas de residual negativa, puede ser aprobado sin necesidad de esperar esos 4 o 5 años para ver las diferencias en las recaídas. Y además la mínima residual podría ser usada en el futuro para responder a otro tipo de preguntas. Por ejemplo, tengo un paciente en mantenimiento, lleva 3 años en mantenimiento, tiene una residual negativa sostenida, quizá puedo parar ese tratamiento con seguridad de que el mieloma no va a reaparecer si, por ejemplo, genera muchos efectos secundarios. O de la misma manera, si un paciente está en mantenimiento y tiene una mínima residual positiva, quizá eso me debe empujar a mantener ese tratamiento. Lo mismo, un paciente que está en una residual negativa, que van pasando los años y de repente reaparece la positiva, quizá en un futuro nos lleve a tratar a ese paciente sin necesidad de esperar a que reaparezca la proteína o que aparezcan síntomas de afectación de los órganos diana. Y además, en un futuro, con estas nuevas terapias, quizá la mínima residual negativa sea la que nos pueda permitir decir que un paciente se ha llegado a curar. Y preguntas también por contestar. ¿Cuándo es el mejor momento para medir la residual negativa? El estudio residual significa una biopsia de médula ósea. Es algo que no podemos hacer con tanta frecuencia porque es muy molesto y tiene sus riesgos. No se sabe muy bien si el mejor momento es antes del trasplante, después del trasplante, al año del trasplante. Tampoco sabemos
la periodicidad, que es mejor. Normalmente lo hacemos una vez cada año, pero con estas terapias tan buenas quizás se podría dilatar en el tiempo. Y bueno, yo creo que la mayor dificultad de esto es explicar a mi paciente en qué consisten las residuas negativas y las diapos que les estoy enseñando. Otro avance muy importante en el estudio de la enfermedad es el desarrollo de la espectrometría. Es una técnica parecida al proteinograma, pero que está consiguiendo detectar cantidades de proteína muy, muy pequeñas. Entonces, uno de los principales beneficios que nos puede aportar esta técnica, que ya se está empezando a utilizar, es conseguir rescatar a los pacientes no secretores. Como os he dicho, hay pacientes con mieloma cuyas células plasmáticas no producen inmunoglobulinas y estos pacientes tienen dos dificultades. La primera, que es muy difícil seguirlos. Como no podemos detectar proteína en la sangre, tenemos que recurrir al aspirado de médula ósea cada vez que queremos saber cómo está su enfermedad. Y en segundo lugar, estos pacientes son excluidos de forma sistemática de los ensayos clínicos. Entonces, son pacientes que cuando se agotan las posibilidades terapéuticas no podemos meterlos en un ensayo. Con la espectrometría es posible que podamos decir que estos pacientes sí son secretores en el momento en que podamos detectar una pequeña cantidad de proteína. Por otro lado, se está estudiando la posibilidad de combinar la espectrometría con la mínima residual en médula, de forma que podamos hacer una vez cada 2 años, incluso cada 3 años la residual, y no de forma anual. Y además nos permitiría superar la interferencia con otras proteínas. A esto me refiero que el daratumumab, por ejemplo, es una proteína que se detecta en el proteinograma y que a veces nos confunde y nos hace decir que no podemos asegurar la respuesta completa. Y bueno, ya para ir acabando, el tema de la inteligencia artificial que está tan en boga, pues en el mieloma múltiple también ha llegado. Veis que no han parado de subir las publicaciones al año sobre el tema en distintas revistas médicas. Y de hecho, el equipo de mi hospital, junto a la Universidad de California de San Francisco, ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que ayuda a predecir muy bien, según la evolución de la mínima residual, qué pacientes tienen más probabilidades de recaer. Entonces, para ir concluyendo mi presentación, incidir en que el mieloma múltiple a día de hoy sigue siendo una enfermedad crónica, que no podemos decir que se cura, y eso supone un seguimiento de por vida, con visitas mensuales al hospital. Digamos que es una enfermedad que ata al paciente y que a veces le cuesta comprender, porque pueden pasar muchos meses, años sin está la enfermedad y hay que transmitir al paciente que eventualmente puede ocurrir a los 10, 15 años que pensemos que había desaparecido y vuelve a aparecer. Pero, quién sabe, con el desarrollo de los nuevos fármacos, si algún día podemos decir que los pacientes con mieloma se curan. Es una enfermedad compleja, hay muchos tipos de mieloma. Lo que acabo de presentar no está aplicable a todo el mundo. Hay pacientes, como he dicho, que son refractarios al tratamiento, que tienen unas curvas de supervivencia muy malas. Se han hecho grandes avances, no solo en el área del tratamiento, el diagnóstico y el pronóstico, pero por desgracia son desiguales, no solo entre países, sino dentro de nuestro propio país. No todos los hospitales pueden ofrecer los mismos esquemas de tratamiento. Los nuevos tratamientos son muy prometedores, pero hay que transmitir al paciente que, pese a que son muy eficaces, tienen muchos efectos secundarios y, sobre todo, producen muchas infecciones. Y todavía quedan desafíos muy importantes. El paciente joven, al que cuesta mucho decir que no se va a curar y que su enfermedad puede recaer en el futuro. El mieloma de alto riesgo, el mieloma con afectación fuera de la médula, con alteraciones genéticas de alto riesgo. Y el mieloma no secretor, que, como he comentado, a día de hoy sigue, por desgracia, sin ser candidato a los ensayos clínicos. Y con eso acabo. Agradecer de nuevo la invitación, porque cuando vi el programa vi jefes de servicio, presidentes de sociedades, así que muchas gracias por invitar a un hematólogo joven como yo. Y nada, con eso abro el turno de preguntas. Gracias. Gracias a ti. Nos encanta tener hematólogos. Tenemos un ratito por si quiere alguien, ¿no? Es que la divulgación de información van a valorar, quiero decir, nuevas terapias, nuevos avances, a los que llevamos una trayectoria a las espaldas, pues está bien que las haya. Nos hemos quedado con la donación del Instituto T, por ejemplo, que nos aporte un donante. Me imagino que eso no tendrá rechazo, porque una célula tan pequeñita sí podría provocar un rechazo en esos tratamientos, o como están modificados
los tratados no lo harían, igual que cuando se hace un trasplante no parece, ¿me explico? A un efecto de injerto contra... Exacto. Ahí en ese caso no se produciría. Claro, se está, igual que modificamos para que ataque a la célula plasmática, el objetivo sería que no hubiera ese efecto. Sí. Eso es uno de los problemas. Sería más fácil evitarlo porque solo se usan los linfocitos. Sí, y los avances en ese sentido son para que no ocurra ese tipo de efecto. Porque, no lo he comentado, pero el trasplante de médula sigue siendo una de las opciones de tratamiento. De trasplante de médula me refiero al del donante, que no es el propio paciente. Sí. Pero cada vez está quedando más relegado porque los efectos secundarios son muy altos, son muy graves, el riesgo es muy alto y los tratamientos que hay son muy buenos. Entonces, en ese sentido, no serían CAR-T halogénicos, no se van a instaurar si tienen una toxicidad tan importante. Vamos, yo no he supuesto. Dado los avances. Sí. Ahora, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Una cosa, no sé si a lo mejor me lo has dicho al principio y como he llegado tarde, sino que nada. La terapia de CAR-T se puede analizar, o sea, el momento de que se puede analizar es después de que se han agotado, por ejemplo, los trasplantes autólogos y el tratamiento de mantenimiento, entonces en ese momento que falla es cuando se opta por el CAR-T o Sí, es un determinado paciente el que puede acceder a él. Claro, los ensayos clínicos se empiezan desarrollando en líneas muy avanzadas, porque obviamente estás exponiendo al paciente un tratamiento que no se ha probado aún. Entonces, todos estos tratamientos CAR-T específicos se han empezado probando en pacientes que no tenían alternativa terapéutica. Al ver que funcionan tan bien, se han ido probando en líneas cada vez más precoces. Entonces, a día de hoy, el IDCEL, que lo tenemos disponible, está aprobado para usarlo después de 3 líneas. O sea, se usa en 4ª línea. Pero se están haciendo ensayos clínicos para ver si se pueden utilizar en 2ª o incluso en 1ª línea. Existen ensayos clínicos para ver si en 1ª línea son mejor que el tratamiento estándar. Hay que hacerlos porque no se puede asumir que porque funcionen también en líneas avanzadas vayan a funcionar igual de bien en líneas precoces. Pero como lo he dicho, uno de los principios del tratamiento del mieloma es que hay que ir con todo en la 1ª línea, que suele funcionar todo mejor cuando añadimos más fármacos. Entonces es posible que en un futuro se trate en 1ª línea el mieloma múltiple con CAR-T. A día de hoy no lo tenemos disponible porque lo tienen que demostrar los estudios y ya digo, está en 4ª línea. Pero es posible que cada vez lo utilicemos de forma más precoz. Pero si gastas el primer tiro, la bomba atómica, ¿qué haces luego? Claro, pero eso es que lo hemos visto ya, que es mejor no reservarse tratamientos para líneas posteriores, porque funcionan mejor en primeras líneas. Hombre, el DARA se está empleando ya. Exacto, esa es la filosofía del DARA. El DARA lo podríamos reservar para líneas posteriores, porque si lo usamos en primera línea dices que ya has quemado un cartucho, pero se ve que es mejor quemar los cartuchos en primera línea. Que ya cuando yo lo escuché la primera vez se usaba, ya no puedo decir la 3ª o 4ª línea. Sí, me alegro que se tan prematuro, tan pronto. Entonces, claro, totalmente es muy lógico pensar que usar el CAR-T en primera línea te está quemando una línea de tratamiento. Pero por otro lado, también siempre hay que pensar que los tratamientos cada vez van a mejor. Entonces, si usas el CAR-T en primera línea y nos demuestra que funciona muy bien, igual en 10 años tenemos un CAR-T contra otra diana distinta al BCMA. No sabemos lo que va a venir en el futuro. El CITA-C funciona muy bien, el IDC también, pero puede que no nos quedemos con esos CAR-T y se desarrollen unos que trabajan mucho mejor en el futuro. Entonces, poco el dogma es que hay que ir con todo, cuanto mejor trates al paciente en primera línea sin reservarte nada, es mejor, más beneficioso. No porque vemos que si un paciente recae a los 5 años, dentro de 5 años habrá buenas terapias, pero si el paciente recae dentro de 10, no me imagino lo que habrá. A ver cómo llegas. A ver cómo llegas el día. Claro, me refiero, por ejemplo, un CAR-T te lo pone una vez y ya está, o sea, es un tiro. Pero, por ejemplo, los otros tratamientos son prolongados hasta que o recaigas o te mueras, ¿vale? Sí. Pero no te curas, o sea, que no sé. Lo que digo, somos muy prudentes, es que no podemos decir... Tu cuerpo se va desgastando, porque es sacarle, vamos a poner el caso de dentro de al quinto ciclo ya va a ser una vez al mes, digamos. Pero es que llegas muy machacado hasta ese ciclo, quiero decir, es un bombardeo constante que el resto del cuerpo, no solo por efectos secundarios, sino el resto del cuerpo también se desgasta, se castiga.
Sí, efectivamente. Y es lo que hemos comentado, una ventaja del CAR-T es que es un solo tiro. Por eso, y entonces dices, bueno, pues me gasto, me pongo el CAR-T, lo otro, pues sí, será más eficaz, porque lo tengo a mano, es un medicamento que está ahí, me lo puedo tomar ahora, pero también lo que se prolonga en el tiempo, que lo tienes que estar tomando, te desgasta y te fatiga también, y te pone en riesgo continuo de infecciones. Sí, eso es Es verdad. poli. También se está explorando la posibilidad de que el bispecífico no sea continuo. Eso todavía no tenemos un Porque si científico. llega un momento que el bispecífico consigue, digamos, una cierta eficacia, puedo decir, pues hombre, le doy una vez al mes, cada 3 meses, Eso se está es muy largo. O sea, No, se está explorando, Está empezando a haber estudios para como estudiar. además mensualmente te estás haciendo una analítica, al primer para arriba ya estás otra vez al crítico. O sea, quiero decir, esto es como el paracetamol, me duele, me la tomo, no me duele, me lo tomo. No voy a llegar a eso. Es posible que el específico sea un tratamiento limitado y que decidamos que tras un año, por ejemplo, se pare y se observe. Sí. Digamos que los específicos o cualquier fármaco se emplee de forma continuada es algo que hemos deducido de que el mantenimiento en primera línea funciona muy bien. Es por eso que lo utilizamos así. Pero igual en un futuro se usa de forma limitada. Pero hasta que no sepamos si eso se puede hacer, lo más seguro es mantenerlo en el tiempo. Porque sabemos que Pero sería un alivio emocional por lo menos. Sí, O sea, no solo físico, sino también emocional. Hay veces que la presión es, bueno, ¿cuándo terminas este ensayo? ¿O cuándo terminas este...? Porque si ya estás bien, o sea, a ver, no es cuestión de si ya estás bien, sino si se cumple el objetivo de que tu proteína avanzada la tiene controlada, ¿qué haces tomando esa medicación? Claro, es que el objetivo es que no reaparezca la Es que es enfermedad. complicado explicarse, ¿sabes? El objetivo es mantener dormida la enfermedad lo máximo posible. Sí, sí. Entonces, por eso los han desarrollado de esa manera, estos ensayos. Pero me refiero a eso, que hay veces que No, es muy difícil transmitir a un paciente que se encuentra bien y que las pruebas salen totalmente no solo al normales. paciente, al entorno. Y a los acompañantes es difícil transmitir que hay que seguir tratamiento. Sí, es complicado. Es que están investigándote, pero bueno, si ya... No, es que no lo puedes estar. Pero por lo que hablábamos, porque asumimos que siempre va a quedar alguna célula residual a que golpear. Entonces, en el tratamiento de mantenimiento, después de un autólogo, de un trasplante autólogo, ¿cuál es el que se está utilizando? Pues el estándar es lenalidomida, una de las medicaciones que es oral, entonces es más sencilla, ¿no? El paciente no tiene que acudir a inyectárselo. Y es el que ha demostrado a día de hoy que no solo hace que la enfermedad recaiga más tarde, sino que demuestra que las personas que toman lenalidomida viven más tiempo. Y es el estándar. Y eso es mantenido con sus... Pues el mantenimiento no hay un tiempo estipulado. Los estudios normalmente lo hacían durante 2 o 3 años, que es lo que la mayoría de la gente, por lo que la gente aboga, pero hay muchos expertos en mieloma que defienden la idea de una lenalidomida continua y definida. Hasta que un estudio de proteínas diga lo contrario. Exacto. O hacer un estudio de enfermedad mínima residual y que vean que hay que hacer otra cosa, ¿no? Aunque a día de hoy, por enfermedad residual, no hacemos cambios de decisiones de tratamiento. Solo nos da una idea de cómo de bien está funcionando. Pero un paciente que pasa negativa positiva, a día de hoy no cambiamos el tratamiento. No se cambia, se mantendría. A día de hoy no tenemos suficiente información como para decir que esos beneficios. Hay estudios que lo están haciendo, están explorando eso. O sea, que no se cambia ese mantenimiento, se mantiene. O se pueden aumentar dosis, pero todo ello es, digamos, poco ortodoxo, no está muy probado. En el mieloma hay muchas escuelas y sí que hay ciertos hematólogos que cuando la residual aumenta o se vuelve positiva, pues deciden aumentar la dosis de lenalidomida, poner algo de corticoide, pero no hay ningún estudio que haya demostrado que eso es mejor que mantener el mantenimiento. Porque a veces la residual puede positivizarse y se puede volver a negativizar y eso de forma constante. Yo entiendo que la alternancia del tratamiento es importante, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿A qué te refieres? A ir cambiando el fármaco. Sí. Sí, lo que sabemos es que cuando tratamos en segunda línea con lo mismo que usamos en primera línea, la eficacia no es la misma que cuando cambiamos la familia o cuando utilizamos un fármaco de la misma familia, pero que el paciente todavía no ha recibido. Vale, y entonces el tiempo que hay en la aprobación de los medicamentos nuevos, que me imagino que van saliendo bastantes, es tan rápido como para poder dar respuesta
a esta necesidad de cambiando los tratamientos a los pacientes. Claro, ¿O la no? aprobación es lo que decía, que tiene que pasar muchos procedimientos, muchos procesos y además, como cada vez el tratamiento es mejor, cada vez es más difícil encontrar un fármaco que mejore lo que tenemos a día de hoy. Entonces, como mostraba en la gráfica, una agencia no te va a aprobar un fármaco que genera tan solo esta diferencia. Tenemos que esperar quizá 4 o 5 años a generar esta diferencia para que la agencia diga, pues sí, lo voy a probar porque es coste efectivo, es claramente mejor. Pero no porque vaya a dejar de funcionar ese fármaco. No. Porque puede pasar, ¿no?, que deje de funcionar ese fármaco y haya que cambiarlo. Exacto, sí. Claro, y es ahí me refiero si hay agilidad por parte de las agencias reguladoras. No porque vayas a mejorar los pronósticos, sino porque vayas a dar más alternativas a los pacientes que tengan que cambiar a uno nuevo. O sea, si la combinación está aprobada y el fármaco está aprobado, el cambio es inmediato. Y normalmente hay una serie de combinaciones que están aprobadas en segunda línea, otras que están aprobadas a partir de tercera línea, y sí que tenemos bastante disponibilidad. Lo que pasa es que lo comentaba, el CAR-T lleva desarrollo desde hace bastante y no ha sido hasta muy recientemente que está aprobado. Pero también es que requería más infraestructura también. Claro, por supuesto. Que no solo era No cualquier hospital puede administrar un CAR-T. no solo era la medicación, sino también era que necesitaba un soporte, otro tipo de soporte especial o específico. Sí, es el problema de especialidad, que al final está muy centralizado en hospitales muy grandes. Pero el específico, la idea es que pueda llegar a hospitales locales. No, ya, pero a día de hoy, según estamos, no sé yo. A ver, quedarle un poco caña a la parte que quede de caña. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Algo más de dudas? ¿Consultas? Bueno, pues entonces, si tenéis, terminamos. Muchas gracias de nuevo. Gracias.